Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Hablando precisamente de disposición, hoy vamos a ver dos personajes que dispusieron sus vidas, dispusieron todos sus recursos, todo su ser al servicio de nuestro Dios. Y se trata de Pablo y de Tito. Y vamos a disponer nuestro corazón para que pues el Espíritu Santo nos redarguya, nos hable a nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos tiene, qué es lo que nos puede mostrar o nos puede enseñar Pablo y Tito? Que es una carta pastoral, es una carta, una de las cartas pastorales de Pablo, pero sin lugar a dudas para toda la iglesia, hermanos, para todos nosotros. Entonces vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por esta oportunidad que me das, que nos das de estar aquí en tu presencia, Señor. Hemos cantado alabanzas a tu nombre, Señor. Te hemos adorado, Señor, pero ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestras vidas, que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, que qué es lo que quieres que cambiemos, que nos redarguya, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a hacer esos cambios que tú quieres que seamos como hijos tuyos, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice a tu iglesia Betel, a mis líderes, a mis pastores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abramos nuestras Biblias a la carta de Tito y vamos a estudiar esta nueva carta porque casi no se habla de ella y la verdad es que sí tiene mucho que mostrarnos. Pero antes de esto, antes de entrar de lleno a la carta, quiero que conozcamos de contexto quién fue Tito, qué características tenía Tito, por el cual el apóstol Pablo lo usó o lo llevó para hacer, pues digamos, una labor difícil porque pues no era fácil, hermanos, a donde el apóstol Pablo los iba a enviar. Entonces, vamos a Gálatas. Bueno, el discípulo de Pablo, que era Tito, era un gentil que se convirtió en los viajes misioneros de Pablo. Era un colaborador de Pablo. Viajó mucho con Pablo, de hecho, especialmente en situaciones de crisis en las iglesias, y fue un ejemplo de un gentil que fue salvo por la fe, sin necesidad de seguir las leyes judías, como por ejemplo en Gálatas, vamos a Gálatas 2, del 1 al 5. Gálatas 2, vamos a ver qué cualidades, qué características tenía Tito. Gálatas 2, del 1 al 5. ¿Ya están ahí? Ya. Dice, estoy usando NBI. Dice desde el 1, 14 años después subí a la Nueva Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el Evangelio que predico ante los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Y bien, aquí descarta la importancia de defender la verdad de la salvación, que es por la fe.
Entonces, aquí Tito ni Pablo accedieron a que Tito se circuncidara. Entonces, era una situación de crisis, sí, porque había judíos que querían cumplir mitos y querían cumplir ritos y cosas que la religión de ellos quería que se hiciera, y era de circuncidarse. Entonces, cosa que por ejemplo con Timoteo sí lo hicieron, porque Timoteo era judío. Bueno, su papá era griego, pero su mamá era judía. Y aquí vemos en el contexto que Tito eran sus padres totalmente griegos. Entonces, era un gentil que se convirtió en los viajes misioneros de Pablo. Y bueno, seguimos. Por ejemplo, también quiero que veamos otro punto importante en la segunda carta a los Corintios 8:6. Segunda carta a los Corintios 8:6. Estamos viendo en contexto lo que era Tito, porque fue un hombre importante en la obra del Señor, que Pablo lo usó mucho. ¿Ya están ahí? Ya. Dice 8:6, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Entonces, vemos que también Tito era generoso, porque aquí se estaba haciendo una colecta precisamente para apoyar la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por muchas necesidades, literalmente pasando hambre, carencias. Entonces se hizo esta colecta de un donativo, de una ayuda, y Tito dice que le rogaron para que llevara a feliz término, puesto que ya la había comenzado. O sea, ya estaba dispuesto. Esto nos puede dar mucha luz, hermanos, de que tenía cualidades de liderazgo, porque estaba dispuesto para colaborar en la obra del Señor. O sea, no necesitaba que lo empujaran, que le dijeran lo que tenía que hacer, como algunos de nosotros necesitamos que nos digan. Él no, él se involucraba voluntariamente. Y fíjense, otro versículo dice, del 16 al 23 dice, gracias a Dios, ¿ya están ahí? Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Ahí vemos otra característica fundamental de Tito. Dice, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él le enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevamos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar, ¿qué dice ahí? Nuestro ardiente deseo de servir. Ese es un principio fundamental, hermanos. Nuestro ardiente deseo de servir. O sea, está hablando Pablo con respecto a Tito, que compartían ese anhelo de servir. Ese es un principio, hermanos, en el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, como el siervo inútil. ¿Se acuerdan del siervo inútil? Allá en Lucas 17:10, que pues nada más hace lo que le dicen. Y aquí no, hermanos. Tito tenía ese ardiente deseo de servir, dice aquí. Y dice, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor,
sino también delante de los demás. Fíjense, o sea, en alguien en quien sí podrían confiar era en Tito. ¿Por qué? Porque no era fácil, hermanos, juntar este donativo, esta ofrenda, porque dicen por ahí, ¿quieres conocer a alguien bien cómo es de su corazón? Préstale dinero y lo vas a conocer. Y se ha visto, hermano, cuando se hace una rifa, se hace un sorteo, pues están ahí al pendiente de que no se haga ninguna trampa, ninguna, pues de que haya ventaja. Y dicen ellos que tenían ese temor de que no solo querían quedar bien delante del Señor, sino también delante de ellos, delante de los demás. Dice, con ellos les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, fíjense, y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los hermanos, son enviados a las iglesias, son una honra para Cristo. Y ahí es fundamental, hermano. ¿Por qué? Porque dice que es compañero y colaborador de Pablo. Entonces, con ese contexto, hermanos, queremos entrar ya de lleno a la carta a Tito, una carta que le escribe Pablo. Este es Tito, un discípulo colaborador con un ardiente deseo de servir. Y es enviado a Creta. Esta carta, precisamente de Pablo, es para unas iglesias que estaban en Creta. Es una isla de Creta que pues ya había iglesias cristianas y que pues había desorden ahí, hermanos. Entonces, ¿qué vio Pablo en él para que lo enviara a resolver situaciones difíciles? Situaciones que pues no eran tan fácil de resolver. Entonces, enviado a Creta, en contexto, hermanos, Creta era una isla, pues un punto estratégico, por así decirlo, donde tiene muchos puertos, donde mucha gente llegaba, mucha gente hacía negocios, mucha gente llegaba y visitaba. Entonces, pero estaba corrompida, hermanos. Había mucha corrupción, dice ahí, y se le conocían como una cultura corrupta, que eran mentirosos, hipócritas, traidores, estafadores y corruptos. Fíjense, eso era la descripción de lo que era Creta. Y si hoy lo trasladamos aquí a la Ciudad de México, a nuestro país, ¿cómo nos relacionamos? Igual, hermanos. En esta ciudad se concentran todos los poderes económico, político, social, educativo, cultural. Y es una ciudad estratégica porque viene gente del norte, viene gente de Sudamérica, de todos lados. Entonces, es una ciudad donde se puede decir que puede crecer el evangelio, pero ¿cómo, hermanos? Con orden, con orden. Entonces, ese es el contexto de lo que era Creta. Vamos a la carta a Tito. Ya están ahí, dice del 1 al 4, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Fíjense que es importante aquí cómo se presenta Pablo, como siervo de Dios, un siervo que pone su vida a su servicio. O sea, ¿y por qué lo está diciendo?
porque precisamente quiere identificarse con esa actitud de servicio con los hermanos de Creta. Dice, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. ¿Y cuál es esa verdadera religión, hermanos? Es esta, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Esta es la verdadera religión. Esta es la verdadera comunión. Dice, nuestra esperanza es la vida eterna. Fíjense que yo, la verdad, tenía entendido ese concepto mal de la vida eterna, y ahora que estamos estudiando los miércoles, y la vida eterna pensamos que es, no sé, allá en el cielo, que no pasan los años, que no pasan los días. O sea, pensamos en la vida eterna como algo futuro. Y no, hermanos, la vida eterna es hoy. Cuando tú aceptas al Señor Jesús, empieza la vida eterna. Es cuando conoces realmente quién es el Señor, y es cuando tienes vida eterna en ese momento, porque dice, de tal manera envió Dios al mundo, ¿cómo dice? Amó Dios ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. O sea, es un tiempo presente, futuro. Entonces, es importante que vayamos viendo todo esto, hermano. Dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Es interesante porque dice que no miente. Si se acuerdan ustedes quién es el Dios de esa isla, a quienes adoraban en Creta, Zeus. Y Zeus, las características que lo identificaban era que era mentiroso y seductor, fíjense. Por eso Pablo dice aquí, el Dios que no miente, el Dios del cielo, el que formó todo lo que vemos y lo que no vemos. Es a Él al que servimos, es a Él al que predicamos, es a Él el que nosotros les llevamos el mensaje de salvación. Esa iglesia ya era una iglesia cristiana, eran hermanos, pero ya estaban viviendo de una manera desordenada, hermanos. Aunque ya conocían de la palabra de Dios, pero vivían de una manera desordenada. O sea, usaban su libertad para hacerla libertinaje. Se envanecieron en la cultura, en lo que ellos vivían. Y eso es bien peligroso, hermanos. Es bien peligroso. Y eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Dice el 3, ahora a su debido tiempo Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Ese es el Evangelio. Dice, a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. O sea, habla de unidad. Habla de que son ambos servidores de Dios. Y eso le daba certeza y seguridad y confianza que la carta que le estaba escribiendo Pablo a Tito era digna de confianza. ¿Por qué? Porque podían apelar de que Pablo era judío y Tito era gentil. Y en la fe que somos uno, hermanos. Perfecta unidad. Dice que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Y bueno, aquí viene el principal objetivo por el cual Pablo lo deja en Creta a Tito. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Cuál es entonces la razón por la cual se quedó? Para que pusiera orden en lo que quedaba por hacer y que nombrara ancianos, hermano.
cosa que no iba a ser fácil, cosa que pues ya había problemas en esas comunidades de Creta. Entonces, si vimos, por eso vimos cómo las características que tenía Tito, él era el indicado para que pusiera orden. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. El 6 dice, el anciano debe de ser intachable, esposo de una sola mujer. O sea, quiere decir que entonces pues tenían varias esposas o vivían en adulterio. Entonces, y en otras traducciones dice que le sea fiel a su esposa. Fíjense, sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. O sea, ¿tú cómo conoces a una persona en la iglesia, digamos? Pues cómo son sus hijos. Si no tienes, digamos, control sobre tus hijos, ¿cómo vas a poder tener control en la iglesia o vas a poner orden en la iglesia? ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Tenían mala reputación. Entonces, eso es incongruente, y lo que está diciendo aquí Pablo no es de que forzosamente sean creyentes en el Evangelio, sino que no sean rebeldes hacia sus padres. O sea, que sean padres dignos de confianza. ¿Para qué? Para que ministren la iglesia. Por lo tanto, dice el 7, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, fíjense. ¿Por qué? Porque se da que, pues no, pues el ministro se le sube el ego. O sea, se distorsiona ya ahí, hermanos, de que en lugar de que ellos sirvan, les sirven y le dan el privilegio, le dan sus lugares privilegiados. Y aquí Pablo dice, no. Dice, no debe de ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas, perdón. Imagínense, no iracundo ni borracho. Ya se imaginan un borracho y con problemas de ira. No, pues muchos problemas, hermano. Muchos problemas, se los digo porque pues de allá Dios me rescató. Sí, hermanos, porque, y yo lo digo con mucho cuidado porque lo veíamos en el estudio, de que, o sea, todo ya a los extremos en exceso, pues de lo que no es controlable, hermanos, pues eso es lo malo. Lo que ya tú no tienes control sobre de ti mismo. A lo mejor dices, bueno, sí, una cerveza, pero si tú te conoces y ya sabes que con una cerveza ya tienes, pues no, la verdad no, hermanos. Dice, aquí viene lo contrario, dice, al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, fíjense, justo, santo y disciplinado. O sea, se oyen, o sea, son instrucciones claras, hermanos, que pues se oye fácil, pero no lo es. Dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. O sea, ¿cómo vamos a reprender? ¿Cómo vamos a animar a otros si nosotros cómo estamos? ¿Se acuerdan de la predicación de hace 8 días? O sea, queremos ver la paja del hermano si en nuestro ojo está una viga, ¿no? O sea, aquí ¿qué nos está llevando? A que tenemos que llevar una vida congruente, hermano, con nuestra fe, con lo que nosotros vivimos, cómo está nuestra vida delante de Dios. No nada más de Dios, en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en donde tú te desenvuelvas, hermano. Esto es para la iglesia, es para nosotros.
Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes, el 10, y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. O sea, ahí había problemas también porque había judíos que querían imponer sus leyes, las leyes judías de la circuncisión. Entonces estaban desacreditando la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que por medio de la fe son salvos. Estaban poniendo otra vez cargas, estaban queriendo seguir la religión de ellos. Y dice Pablo, no, pon orden ahí, en esas iglesias. A esos dice hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar que lo que no se debe. O sea, ¿y aquí a qué se refiere? No llegó Tito y así como con voz autoritaria, sino con la palabra de Dios, hermano. O sea, sí duros, pero también con misericordia en la mano. Dice el 12, fue precisamente uno de ellos, de sus profetas, el que dijo, los cretenses siempre, ¿no? ¿Cómo dice? Son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos, y esa es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Y aquí viene lo más importante. Para los puros de corazón, dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro, hermanos. O sea, toda su mente está corrompida, dice, y la conciencia la tienen también así, corrompida, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Fíjense, o sea, son incapaces de hacer nada bueno, hermanos. Pero esa iglesia ya conocía del Evangelio, hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a esos extremos, hermano? Porque permitimos que lo que nos rodea, el mundo donde nos desenvolvemos, nos absorba. Y eso es peligroso. Por eso decía lo que decía Tony, el diablo es sabio, conoce la palabra de Dios y te susurra en el oído. Con que eres hijo de Dios. ¿Qué tanto es tantito? No, hermanos. Y para esto, fíjense, como iglesia, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos vivir, hermanos? Fíjense, vámonos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 13 al 17. Primera carta de Pedro, del 13 al 17. Dice, ¿ya están ahí? Ya. Sean santos, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. O sea, es una disposición para actuar. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea, ¿qué debemos hacer? Ejercitar nuestra fe, hermanos. De eso se trata la fe. Y eso habla Santiago también, de que por medio de la fe nosotros vamos a hacer las obras. No podemos vivir como se nos da la gana, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora, ya que conocemos del Evangelio, necesitamos, dice el Señor, que vivamos conforme a su voluntad. Dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Fíjense,
No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y ahí está la clave, hermanos. Vivamos con temor reverente. Y eso es bien importante, hermanos, porque hoy en día dicen: no, pues yo ya soy cristiano. Pero ¿cómo está tu vida? No es congruente, hermanos. Queremos reflejar nuestra vida, o queremos que nuestra vida sea impactada ante la sociedad. Tenemos que vivir con esta reverencia, hermano. En todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en donde tú andes, hermano. Porque no es fácil, hermanos. Hoy en día el país está en crisis, corrupción por todos lados, hermano. Pero, ¿quién es el que hace la diferencia? Nosotros estamos llamados para hacer la diferencia, hermano. Porque dice Jesús que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. O sea, ¿cómo vamos a denunciar el pecado? ¿Cómo vamos a denunciar la corrupción si nuestra vida no es congruente? Claro que necesitamos gente que conozca del Evangelio en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el gabinete de seguridad del gobierno, porque pues como se ha visto, hermano, la delincuencia, todos los problemas, la maldad ha ido creciendo, hermano. Pero para eso estamos nosotros, hermano. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Qué es lo que nos ata? El trabajo, la escuela, el negocio, los hijos. No somos, digamos, lo que vamos a vivir en este mundo no es nada comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad, hermanos. Y para esto, eso es lo que le pasó a los cretenses. Siguieron con sus vidas que llevaban antes, y eso venía a corromper el Evangelio, hermanos. Por eso Pablo le insistió en que hubiera primero orden en esas iglesias, porque sus vidas, como la llevaban, dice que corrompía el Evangelio. Pero ¿qué pasa con la realidad, hermanos? A veces fallamos, caemos, tomamos malas decisiones con el día a día, y a veces queremos tirar la toalla. A veces nos desanimamos, queremos abandonar la fe. Fíjense, o sea, ¿qué hacemos ante eso? El mismo Pablo nos da la respuesta. Vámonos a Filipenses 3. Filipenses 3, del 12 al 14. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice como título ahí sus Biblias? Ciudadanos del cielo. O sea, vivamos como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos terrenales, hermano. A eso nos llama. Dice: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien,
Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué dice ahí? Y esforzándome por alcanzar lo que está delante. ¿Cómo dicen en otras versiones? Extendiéndome a lo que está delante. Exacto, hermanos. De eso se trata la vida cristiana. Porque vamos a fallar, vamos a caer y diario tomamos malas decisiones, hermano. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Nos vamos a desanimar? Ya, yo me imagino esto como en una carrera, hermanos. Si han visto esas carreras que luego van y ya les falta poco por llegar a la meta y ya no tienen fuerzas y le dan ánimos, hermano. Así me imagino yo al Espíritu Santo cuando toma agua ese atleta y le dice, ánimo, tú puedes, tienes que llegar. Y no se trata nada más de quién llegue primero, hermanos. Se trata de llegar a la meta que es Cristo Jesús. Amén. Amén. No es que ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto. O sea, todas estas instrucciones que le dio Pablo a Tito, pues son difíciles, hermano. Pero mismo Pablo dice, no es que ya haya conseguido todo lo que, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Esa es la vida cristiana, hermano. Esa es la fe. Ese es el llamado para lo cual el Señor nos llamó. Seguir adelante, hermano. Sí vamos a fallar, a veces sí nos vamos a desanimar en diferentes circunstancias de nuestra vida, la enfermedad, el trabajo, el desempleo, cualquier situación que se te venga, hermanos, te puede desanimar. Cualquier situación te puede decir, no vale la pena seguir en el camino del Señor. Te desanimas, te da miedo, hermano. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es para valientes, dice. Es para valientes. No es para cobardes, hermano. Pero dice Pablo, una cosa hago, olvidando todo lo que ya hice, ya pasó, hermano, ya quedó atrás. Esforcémonos más, sigámonos discipulando, sigamos avanzando en esta carrera que es la vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo hoy nos llama, hermanos, que doblemos nuestros esfuerzos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que le agrade al Señor. Amén. Amén. Hermanos, eso es lo que yo les quería compartir. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias, mi Dios, por este mensaje, mi Dios. Pues tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú has puesto esto en mi corazón para poderlo compartir a los hermanos de la iglesia, Betel, que tú los fortalezcas, que tú, Señor, hemos entendido que te hemos fallado, que a veces queremos tirar la toalla, a veces queremos renunciar, pero tú nos animas, Señor, a seguir adelante. Tú nos animas a que, pues, sea cual sea la situación, Señor, tú estás ahí para que darnos la mano para seguir adelante, Señor, para conseguir la meta que eres tú, Señor Jesús. Que un día tú nos recibas con los brazos abiertos, Señor, y que nos digas, bien, buen siervo fiel. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Abraham, no sé si quiera